Bienvenido a este espacio de sabiduría y reflexión. Hoy quiero compartir contigo una perspectiva que puede cambiar por completo la forma en que ves tu cuerpo, tus dolores y tu propósito en este mundo. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar que ese dolor inexplicable que sientes no es solo físico, sino que podría ser una señal de que eres un elegido de Dios. Puede sonar extraño, pero te aseguro que esta revelación puede abrirte los ojos a una verdad profunda que pocos comprenden. Nuestro cuerpo es un canal de comunicación más allá de lo tangible, un reflejo de lo que ocurre en el plano espiritual. Cada dolor, cada incomodidad, cada peso que sientes puede ser un mensaje directo del Creador que intenta mostrarte algo. Y hoy, juntos, descifraremos estos 7 dolores que no solo te ayudarán a entender lo que tu cuerpo te dice, sino que te revelarán un propósito mucho mayor del que alguna vez imaginaste. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si este tipo de contenido resuena contigo y crees que más personas deberían conocer estos mensajes, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Así, juntos, podremos expandir esta sabiduría y ayudar a muchos más en su camino espiritual. Dale like si este mensaje te está aportando valor y compártelo con alguien que lo necesite. Ahora sí, continuemos con esta revelación. Tal vez hayas notado que ciertos dolores aparecen sin una causa aparente. No es producto del azar, no es solo una molestia pasajera. Es posible que tu cuerpo esté reaccionando a una transformación espiritual que aún no has comprendido del todo. Dios utiliza el cuerpo para comunicarse con nosotros, para guiarnos hacia la senda correcta. La pregunta es, ¿estás prestando atención? ¿Estás interpretando las señales o sigues ignorándolas como si fueran simples molestias sin sentido? Si te quedas hasta el final de este video, te prometo que comprenderás mejor esos mensajes ocultos y descubrirás cómo alinear tu vida con el propósito que Dios tiene reservado para ti. El cuerpo no es solo carne y huesos, es un templo, un espejo del alma, un canal por donde se manifiestan las señales divinas. Muchas veces, el dolor físico no es más que un llamado de atención, una alarma espiritual que nos invita a reflexionar sobre aspectos internos que hemos dejado de lado. Estos signos nunca son aleatorios. Son el reflejo de la profunda conexión entre nuestra espiritualidad y nuestro cuerpo. Cuando experimentamos un dolor sin una causa lógica, debemos preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decirme Dios con este malestar? Aquellos que son sensibles a estas señales pueden percibirlas como advertencias, como empujones en la dirección correcta, como recordatorios de que algo trascendental está ocurriendo en su vida. Ahora, si has llegado hasta aquí y este contenido está resonando contigo, ayúdame a que más personas puedan recibir este mensaje. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu comentario sobre qué dolor has sentido con más frecuencia en tu vida. También dale like, porque con eso ayudas a que el video llegue a más personas que pueden estar buscando estas respuestas. Uno de los dolores más comunes entre los elegidos es la sensación de peso en los hombros. No se trata de una simple fatiga muscular. Es la manifestación física de la carga espiritual que llevas contigo. Las misiones divinas no siempre son fáciles. Cuando Dios te elige para un propósito superior, te otorga responsabilidades que pueden sentirse como un peso abrumador. Si sientes que tus hombros están constantemente tensos, adoloridos o pesados, sin una razón clara, tal vez sea porque estás llevando un fardo espiritual más grande de lo que imaginas. ¿Has sentido alguna vez que el mundo entero recae sobre ti? Esa sensación no es fortuita. Es la manera en que tu cuerpo reacciona a la responsabilidad que se te ha conferido. Pero no estás solo. Dios no te da una carga mayor a la que puedes soportar. Si aprendes a compartir ese peso con Él, encontrarás alivio y fortaleza en cada paso de tu camino.
Otra de las señales más poderosas se manifiesta en el pecho. Esa presión inexplicable, esa opresión que parece ahogar, no siempre tiene un origen físico. En muchas ocasiones es el reflejo de una transformación interna profunda. Cuando Dios trabaja en tu corazón, el proceso puede ser doloroso. Es una purificación, una limpieza que a veces se siente como una carga difícil de soportar. Si en algún momento has sentido un peso en el pecho sin una causa médica evidente, pregúntate, ¿estoy resistiéndome a un cambio? ¿Hay algo dentro de mí que necesita ser sanado, perdonado, liberado? Muchas veces, este dolor está vinculado a emociones que no hemos dejado ir. Tristeza, culpa, arrepentimiento. Dios te llama a soltar esas cargas, a abrir tu corazón a una nueva etapa de tu vida. Lo que sientes no es un castigo, sino un proceso de transformación. Y hablando de resistencias, hay otro dolor que puede ser una señal clara de que estás en un proceso de despertar espiritual: el dolor de cabeza. Cuando nuestra mente está sobrecargada de pensamientos, dudas o preocupaciones, el cuerpo lo resiente. Pero cuando se trata de un elegido de Dios, este dolor tiene una connotación aún más profunda. Es la lucha entre la lógica humana y la sabiduría divina. Es la resistencia de nuestra mente a aceptar el camino que Dios nos traza. Si te encuentras constantemente cuestionando, luchando con ideas, sintiendo que algo en tu mente se expande de manera incomprensible, este dolor puede ser la manifestación de un choque entre tu entendimiento terrenal y la sabiduría espiritual que estás recibiendo. Acepta el mensaje. No trates de racionalizarlo todo. Hay cosas que solo se comprenden con el corazón y la fe. Otro dolor que muchos elegidos experimentan es el cansancio en las piernas. Si sientes que tus piernas pesan más de lo normal, que te falta energía para avanzar, que cada paso se siente como un esfuerzo titánico, presta atención. Las piernas representan nuestro camino, nuestra dirección en la vida. Cuando hay bloqueos espirituales, cuando dudamos de nuestro propósito, o cuando nos resistimos a seguir el plan de Dios, el cuerpo reacciona. El miedo, la incertidumbre y la falta de confianza pueden hacer que nuestras piernas pierdan fuerza. Es un mensaje claro: debes seguir adelante, pero con fe. No puedes quedarte estancado. Dios no te ha traído hasta aquí para que te detengas. Del mismo modo, la espalda es otro reflejo de nuestras cargas emocionales y espirituales. Muchas veces, el dolor en esta zona está relacionado con el peso del pasado, con las heridas no sanadas, con el miedo al futuro. Si sientes un dolor constante en la espalda sin una razón física aparente, tal vez estés aferrado a experiencias que ya no te sirven. Dios te pide que confíes, que sueltes, que dejes ir lo que ya no tiene lugar en tu vida. Al liberar esas cargas, encontrarás alivio y claridad para continuar tu camino. Cuando comprendes que tu cuerpo no solo es un conjunto de músculos y huesos, sino también un canal divino de comunicación, todo cambia. Dejas de ver el dolor como un enemigo y comienzas a interpretarlo como un maestro, como una señal que te está mostrando el camino. Dios no te envía señales sin motivo. Cada sensación, cada peso, cada molestia que surge en tu cuerpo es una llamada. Un mensaje que te invita a mirar dentro de ti y entender lo que está sucediendo en tu vida espiritual. Ahora bien, quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuántas veces has sentido un dolor en el pecho, en la cabeza, en la espalda o en los hombros y simplemente lo has ignorado? ¿Cuántas veces has tomado un medicamento o has buscado una solución rápida sin preguntarte qué es lo que tu cuerpo está tratando de decirte? Si eres un elegido de Dios, si estás en un camino de despertar espiritual, estos dolores no son meros accidentes. Son parte de tu proceso. Son parte del moldeado divino que Dios está haciendo en tu vida. Y solo aquellos que prestan atención, que escuchan, que se permiten sentir y comprender, logran descifrar el mensaje detrás de ellos. Dios no elige a cualquiera para sus misiones,
Si estás sintiendo estas señales, si en tu vida se han manifestado estos síntomas sin una causa aparente, es porque hay algo más grande que te espera. Tal vez te has sentido perdido, confundido, sin rumbo. Tal vez has experimentado pruebas y desafíos que parecen no tener sentido. Pero créeme, todo esto tiene un propósito. Dios te está preparando, te está guiando, y tu cuerpo es el reflejo de este llamado. Quiero que pienses en este proceso como si fuera una pieza de alfarería. Cuando un artesano trabaja con barro, primero lo moldea con suavidad, dándole forma poco a poco. Pero a veces, para crear una pieza resistente y hermosa, el barro debe ser sometido al fuego. Ese fuego es el dolor, es la transformación, es la prueba. No es un castigo, es el proceso necesario para convertirte en aquello para lo que fuiste creado. Cada dolor en tu cuerpo es una etapa de este moldeado, una señal de que estás evolucionando, de que estás siendo preparado para algo más grande. Pero aquí está la clave. No puedes resistirte a este proceso. No puedes seguir ignorando lo que Dios está tratando de decirte. Si sigues luchando contra estas señales, si te niegas a aceptar el propósito que se está revelando ante ti, el dolor no desaparecerá, solo se intensificará. Porque cuando Dios llama a alguien, no deja de insistir hasta que esa persona escucha. Y el cuerpo es una de las formas más poderosas que Él utiliza para hacernos despertar. Ahora, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Estoy listo para aceptar este llamado? ¿Estoy dispuesto a escuchar lo que mi cuerpo me dice? Porque si la respuesta es sí, entonces es momento de dar el siguiente paso. Es momento de dejar de ver el dolor como un obstáculo y comenzar a verlo como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para sanar, para alinearte con el propósito divino que ha sido diseñado para ti. Recuerda algo importante. El camino de los elegidos no es un camino fácil. Ser elegido por Dios no significa que todo será simple, que no habrá dificultades ni pruebas. Al contrario, significa que enfrentarás desafíos que otros no pueden comprender. Significa que tu alma será puesta a prueba, que tu fe será fortalecida, que deberás aprender a confiar en Dios incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Pero también significa que tienes una misión, que hay algo dentro de ti que es único, que es especial, que el mundo necesita. Y es por eso que sientes lo que sientes. Es por eso que tu cuerpo reacciona de esta manera, porque estás en un proceso de transformación. Porque Dios está preparando tu espíritu, tu mente y tu cuerpo para algo más grande. Y cada dolor, cada molestia, cada sensación inexplicable es una señal de que estás en el camino correcto. No tengas miedo de este proceso. No te resistas a lo que está ocurriendo dentro de ti. En lugar de eso, aprende a escuchar, aprende a interpretar, aprende a recibir estos mensajes con humildad y gratitud. Porque cuando lo hagas, cuando finalmente comprendas lo que Dios está tratando de decirte, te darás cuenta de que el dolor nunca fue un castigo, siempre fue una guía, siempre fue un recordatorio de que no estás solo, de que hay un plan divino para ti, de que hay un propósito que solo tú puedes cumplir. Nada de esto es casualidad. Cada uno de estos dolores lleva consigo un mensaje. Si los ignoras, seguirán apareciendo. Pero si los escuchas, si los interpretas con el corazón abierto, encontrarás en ellos las respuestas que has estado buscando. Tu cuerpo te habla. Dios te habla a través de él. Ahora, depende de ti escuchar su voz y caminar con fe hacia el propósito que ha preparado para ti. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video con quienes crees que necesitan escuchar esta verdad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, la sabiduría es la luz que guía el alma.